Gloria al Señor. Bueno, póngase de pie otra vez nuevamente, ¿verdad? Vamos a buscar ahí Romanos 1. Bienvenido a su estudio bíblico de martes, estudio bíblico. Estamos con una carta interesante, carta a los romanos, ¿verdad? Una carta fundamental porque nos asevera pues la fe es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Busca Romanos 1, ¿verdad? Ahí hemos estado poco a poco, no hemos avanzado del versículo 1, imagínense, nos faltan muchos, pero así es la palabra del Señor, podemos aprender despacio. Vamos a leerlo ahí, vamos a leer el versículo 1 y el 2, ¿verdad? Para no nos quedarnos cortitos. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ahí donde estábamos a orar. Padre celestial, te damos las gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Te agradecemos, Señor, pues por esta noche, por esta lluvia, Señor. Te pedimos pues que los que faltan, pues que tú los traigas con bien, Señor, a tu casa, que podamos ser edificados, que sea tu Espíritu Santo el que tome el control y no la carne, Señor, que seamos edificados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Ahí vamos a estar en gloria a Dios. Bueno, hemos ido avanzando poco a poquito, ¿verdad? Y bueno, el título del sermón es Apartados para el Evangelio de Jesucristo, el mismo que está aquí, ¿verdad? En el versículo, apartados para el Evangelio de Jesucristo. Ese es el sermón de este estudio bíblico, ¿verdad? Voy a hacer ahí rapidito una remembranza o un resumen de lo que veníamos viendo, ¿verdad? Hablábamos, ¿en qué nos habíamos quedado? Estábamos hablando sobre el apóstol o el apostolado. Decíamos que teníamos que tener cuidado con esa palabra porque hoy en día se estaba retomando por muchos predicadores. Ahora, yo no estoy criticando, pero sí trato de exponer lo que la palabra dice. Nosotros le llamamos la sana doctrina, es decir, la sana enseñanza, ¿verdad? Y cada quien pues al final toma una decisión, qué camino seguir o qué enseñanza seguir, ¿verdad? Pero tratamos siempre de enseñar pues lo que realmente la palabra dice. Y hablábamos de que hoy por hoy, o sea, en este tiempo se había tomado más bien el título de apóstol y como algo pues aún así superior, ¿verdad? Porque la palabra es, o sea, sí es fuerte, ¿verdad? Superior a lo que podría ser el título de pastor. Pero enseñábamos también que cuál es el recorrido o cuál es la transición que se había tomado ya en el Nuevo Testamento y ya con Cristo a la cabeza después de la muerte de Cristo, y cómo los apóstoles habían llevado el evangelio y cómo después vino a ser tomado también por Pablo, ¿verdad? Que podríamos decir, no es que era mejor que los demás apóstoles, ¿verdad? Pero pues tomó yo mucho más fuerza porque, sin que me malentiendan, o sea, Pablo lo tomó como que mucho más a pecho, como que con más ganas, como que con aquello de que no buscaba. A ver, le explico. En las primeras materias de teología se nos enseñaba o nos preguntaban. Es más, también cuando uno va a inscribirse a teología, preguntan unos perfiles y le dicen, ¿qué llamado usted tiene, ¿verdad?, al venir a inscribirse aquí a teología? Y ponen que si va a ser evangelista, si va a ser profesor o solo evangelista o pastor.
¿verdad? Cuando hablamos de pastor, porque hay muchos que están allá enseñando en el colegio de teología, ¿verdad? Perdón, maestro, porque así dice la Escritura. Unos son llamados maestros, otro evangelista, dice, otros llamados al pastorado, ¿verdad? Hay diferentes. Y se nos ha enseñado que uno tiene que buscar ese llamado o preguntarle a Dios, bueno, Señor, ¿a qué tú me has llamado? Se nos enseña que si Dios me ha llamado a ser evangelista, que aunque yo me quiera meter a la fuerza a ser pastor, o sea, en una iglesia local, no voy a encajar, ¿verdad? Le doy un ejemplo. Si a usted le llamó a servir a escuela bíblica, Dios, aunque usted quiera ir a meterse aquí o de diácono o otro ministerio, como que no va a encajar, ¿verdad? Dios tiene siempre algo especial en cada uno y siempre le he enseñado que de alguna forma no se compare con el otro hermano más que para hacer mejor su trabajo, ¿verdad? Eso debe tener usted en mente. Y hablábamos de la envidia en un devocional de domingo, sino que tiene que fijar la mirada en Cristo y decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mi vida? Enseñamos anteriormente también en que Dios tiene sus diferentes etapas y en la que Dios lo haya puesto, tenemos que fungir o más bien desarrollarla bien, ¿verdad? ¿Y de qué hablábamos? Decíamos, después de haber recibido a Cristo, bueno, me he llamado como a ser un buen padre, ¿verdad? A ser un buen hijo, a ser un buen servidor de la iglesia, ¿verdad? Con los hermanos, con la ayuda hacia el pastor, ¿verdad? Todas esas situaciones las tengo que llevar en buena medida, ¿verdad? Porque ahí lo tiene Dios, ¿verdad? Porque de alguna forma siempre tenemos errores, ¿verdad? Como seres humanos, pero las cosas cambian cuando venimos a Cristo y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque Dios nos cambia la perspectiva de ver las cosas exteriores en el trabajo, en la casa, en la familia, con los hermanos, con los amigos. La palabra, creo que sí la habíamos visto, arrepentimiento, en el griego, significa cambiar de pensamiento. O sea, no es el arrepentimiento que conocemos, es el ponerse a llorar, ¿verdad? O sea, de entrada ese es el concepto que tenemos nosotros de arrepentimiento, porque cuando lo vemos llorando uno dice, sí, ¿verdad? Está arrepentido porque está llorando. Ese es un impulso de acuerdo a un sentimiento que tenemos, pero el arrepentimiento verdadero significa cambiar de dirección. En el griego así es, acuérdese de esto. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El original es el griego. Hoy creo que al principio de teología están dando la materia de griego. A nosotros, en el año pasado, en el 2018, empezaron a dar el griego, ¿verdad? Y yo alcancé a llevar esas materias. De ahí nos enseñan que nosotros es más productivo poder ver algunas palabras en el original, en el caso del Nuevo Testamento del griego, porque el significado tiene mayor sentido de la escritura. Entonces, cuando yo le quito la perspectiva o el pensamiento que yo tengo de que arrepentimiento es que realmente me haya hecho llorar aquello malo que hice, ahí se queda. Sí, ya los esposos, ¿verdad? Sí, vieja, yo me arrepiento, ¿verdad? Ya no voy a tomarme. Te lo juro, esta es la última, ¿verdad? Y el hombre ahí llorando y la esposa dice, sí, ¿verdad, señor? Está llorando, está el pobrecito, ¿verdad? Y usted viene y ya le va a hacer el sopón ahí de camarón, de sopa de camarón o lo que lo levante ahí. Pero ese no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar de dirección y cambiar de pensamiento. O sea, tomar la acción.
O sea que el siguiente semana ya no fue a tomar y botó todas las botellas que tenía debajo hasta dentro ¿cómo se llama? Del baño ahí, pues que quitó la cosita esa, la tapadera donde está el tanque de agua, ¿verdad? Y ahí tenía escondida la media pacha, ¿verdad? Para que la señora no se la botara. Es decir, agarrarla, y yo me acuerdo, fíjense, en cosas que otros hermanos me hablaban y me exhortaban. La solución no es, antes como era, o sea, al llevar los animalitos, dice la Biblia que uno, los pecados, o sea, cubrir los pecados, tapar los pecados, así antes. Pero la sangre de Cristo, dice, vino a quitar el pecado, no a tapar los pecados. Por eso es que cada año el sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿verdad? No, creo que nadie sobreviviría hoy si así fuera, para que Dios lo perdonara. Porque el sacerdote tenía que entrar y era mayuca, o sea que al pastor le tronaba, ¿verdad? Si realmente no entraba puro y santo, ¿verdad? O sea, es decir, pues, que realmente había dejado aquellas cosas que Dios ya le había estado diciendo que dejara. Si realmente andaba bien el sacerdote, salía vivo del lugar santísimo. Si no, como dicen en salvadoreño, palmado. Y ya solo los jalaban con una pitita. Por eso supuestamente le ponían como unas campanitas. Con eso sabían que estaba vivo el sacerdote. Imagínense hoy. Pero hoy la sangre de Cristo dice que Dios quita los pecados. ¿Qué dijo Juan? He ahí, Cordero de Dios, que quita, no que tapa, que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. Entonces el arrepentimiento es venir, y yo me acuerdo que es lo que hice yo, no, Señor, esto no. Y como el borracho, ¿verdad? Ya no escondía la botella, no, agarré y ir a tirarla, pues. Esa es la actitud del arrepentimiento. Y ya no quiero. Como el fulano, mire, borre todo lo que está ahí en el celular, o sea, bórrelo. No, que allá no te. O sea, borre los números, o sea, bote agarramos el ejemplo del que le cuesta ahí con el trago, pues, ¿verdad? Y no lo critico porque uno ahí decía, ya no. Ya cuando sentía el olor, ahí iba uno otra vez, o cuando ya le silbaba el amigo, o le caía la llamada, y, mira, solo dos, pero balde, ¿verdad? El arrepentimiento es apague el teléfono, en el caso o descuélguelo, ¿verdad? Destrabarlo. La vez que yo hice eso fue pero para que no le hablaran del colegio a mi mamá que me había escapado, ¿verdad? Mire cómo es uno de cipote, ¿verdad? Mamás, busas ahí. Yo sabía que con la novia, ¿verdad? O sea, me iba a llegar al colegio, me iba a escapar y iba a llegar a mediodía a la hora que iba a llegar mi papá a traerme. Entonces, ¿qué hice en la casa? Desde la mañana destrabé la pita del teléfono. Para que se hablaban del colegio, pues no caía la llamada. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Venir y que ahí el que tiene esa debilidad, pues destrabe el teléfono y para que ya no le llamen ahí. Quien le da cuerda, pues quien incita, el alero, pues. Y ahí póngale todo lo que usted quiera, todo lo que usted está luchando, ¿verdad? Porque yo no vengo a criticarlo, no vengo a condenarlo. ¿Por qué? Porque el que condena es simplemente nuestro Señor Jesucristo, mediante usted simplemente que rechazarlo. Ahí es como Dios lo condena. Porque Dios no es verdugo, yo se lo he dicho, ni Cristo es verdugo. Él ya derramó su sangre en la cruz, ya dio su sacrificio. El que se condena y que ya escuchó el Evangelio es porque él ha querido. Y allá en el juicio del gran trono blanco, sí, yo tenía el ministerio de esto y yo sí servía en la iglesia. Sí servías, pero nunca quisiste recibir a Cristo. O sea, mis buenas obras no me salvan. Dios la recompensa, créame que lo hace. Le doy un ejemplo.
Me veía hoy ahí con un señor que se le estaba haciendo un trámite ahí de la solvencia del Ministerio de Hacienda. Y yo sabía que él vendía carros. Él es odontólogo y tenía su negocio, su capital de venir a vender carros baratos, pues, que usted ya lo quería vender y tal vez si lo vendía usted mismo le daban valor X. Pero él viene y se los compra en 500 o $1000 menos de lo que usted lo podría vender para tenerlo rápido, pues. Él así hace, ¿no? Si usted lo va a vender en 5, ¿no? Yo te doy 4200. Y usted por la necesidad viene y lo vende. Entonces así tiene ese negocio él. Y hoy cuando le di los trámites que se le estaban haciendo, le pregunté, mire, ¿y siempre está con el negocio de la venta de los carros? Pues, no, me dijo, fíjese que tuve un problema, me dijo, más bien no yo, sino que mi cuñado, me dijo, fue a empeñar la casa, me dijo, y no pagó. Y ya tenía 2 años de no pagarla, me dijo. Total que la iban a embargar, me dijo. ¿Y qué hice? Me dijo. El capital que tenía, me dijo, gracias a Dios alguien ahí me perdonó un montón de intereses de los 2 años, me dijo. Y pude ahí venir y pagarme. Permítame, le dije yo. ¿Se acuerda que yo le dije que yo soy algo minucioso y me gusta ver ahí la raíz de las cosas? ¿Cómo es eso? Le dije yo. O sea, su cuñado, o sea, la mamá de su esposa, le dije. Sí, me dijo. O sea que usted por el amor de su esposa, le dije, vino y ocupó su plata y para ir a pagar. Sí, me dijo. Mire, le dije, ¿sabe qué? Le dije, Dios se lo va a recompensar, le dije, porque esto no hace nadie, le dije. Ahora, yo sé que el impasse que usted tuvo es por el amor de su esposa, ¿verdad? Que la mamá pues iba a perder la casita. Pero eso que usted ha hecho, le dije, Dios se lo va a recompensar, le dije. Yo no sé si él sé que no es cristiano por un par de cosas ahí, pero eso no lo va a salvar, pues, ¿verdad? O sea, eso no lo salva, pues, con todo respeto si algún día escucha este sermón. Pero sí, Dios le va a recompensar la acción que hizo. Allá Proverbios, si es así, si no, pues créanlo por la fe o está en otro pasaje, ¿verdad? Al que al pobre da, Dios presta y él pagará, dice. El que el cristiano le dé al pobre, Dios le va a pagar. Ahí no dice la Biblia. Dice que al pobre da, a Dios presta, dice. Su buena acción Dios la va a recompensar. Y así es en todo, ¿verdad? O sea, yo le decía, Dios ve su corazón. Ahora con los diezmos y las ofrendas también, pues, o sea, hay promesas ahí en la Biblia, ¿verdad? Y una de ellas, pues, que Él va a reprender el devorador. Pero Dios ve el corazón también y Dios da una doble porción por eso que usted que desea, pues, ¿verdad? A la obra. Pero eso no lo va a salvar. Entonces el arrepentimiento no es el sentimiento que me hizo llorar, sino el cambio de apacentamiento. Arrepentidos, dice, y que vengamos a Cristo. O sea, cambiemos de pensamiento. O sea, no, sí que no Nostradamus dice que en el año 2000 y que en el año 2012 y que los extraterrestres van a venir y solo aquellos que conozcan de XX cosas y que 3 días de oscuridad van a ver, pero aquellos que se encierren en sus casas y prendan la vela mágica ahí y que invoquemos a fulanito de tal y a fulanito de tal. Eso es el mundo y sus creencias y sus religiones y las sectas. No, pero la Biblia dice que Jesucristo es Dios y que su sangre limpia de todo pecado, que nos da salvación. Si yo creo y lo acepto, y desde ese momento todos mis pecados son borrados y ahora soy salvo. Ese es el cambiar de pensamiento. No, ahora yo soy del Barça, ya no soy del Real Madrid, ¿verdad? O del Real Madrid porque ya no sé qué relajo había la vez pasada, que todos estaban llorando ahí en Facebook, que porque Messi o no sé quién. A mí no me gusta el fútbol, hermano. Ahí yo le digo, yo soy fanático de otras cosas. Cada quien tiene su... Ahí yo no estoy criticando que a usted que le gusta el fútbol. No, cada quien tiene
es su hobby, cada quien tiene lo que le gusta, pues verdad, a mí no me va a tener sentado viendo un partido. Con eso no estoy diciendo que esté malo, ¿verdad? Sino a mí me gustan las cosas de la tecnología y esas cosas. Y ahí yo veía que estaban llorando. Entonces usted viene y dice, no, por tal cosa viene y va, y hoy ya es del Real Madrid, ya no es del Barça. Por alguna razón usted vino y cambió de pensamiento, ¿verdad? Ya no le gustó eso. Eso es lo que significa arrepentimiento. Veamos el contexto, porque siempre estamos hablando de la carta de los Romanos, ¿verdad? Y así lo tiene que entender. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Verdad? Había una gran controversia, pues por todo el pleito que estaba de que entonces sí, tenía que circuncidarme o no tenía que circuncidarme, ¿verdad? Como hoy yo les enseñaba la vez pasada, que sí, que entonces si no he sido bautizado y me muero, entonces no soy salvo. Pero decíamos que eso no era excusa para que no lo hiciera, ¿verdad? Usted debe de autoexaminarse y decir, ese es el próximo paso que uno tiene como cristiano, y que el Espíritu Santo lo va a redarguir, ¿verdad? Porque yo no quiero hacer controversia de eso. Pero si usted, digamos, no ha avanzado, no a nivel, ¿verdad? Porque las sectas son las que van de nivel, ¿verdad? O sea, tienen ese término, ¿verdad? Como en el satanismo, ¿verdad? Que van subiendo de nivel, que Satanás le va dando poderes y toda la cosa, de levantar las cosas, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso el día de la Noche Blanca. Van subiendo de nivel, ¿verdad? Hasta que Satanás viene y lo ha aceptado a usted, ¿verdad? Y viene y donde está enterrado un montón de cosas, usted va a llegar y ahí Satanás le hace la carta de que lo ha aceptado usted como discípulo. Entonces, nosotros vamos de gloria en gloria, ¿verdad? Hasta la estatura, dice, ¿verdad? Entonces usted va creciendo en estatura, en edificándose, ¿verdad? ¿Se acuerda lo que hablaban de Jesús, verdad? Hay películas donde sacan ahí pues de que Jesús tenía como poderes, ¿verdad? Y se veía pues en la naturaleza, o cómo él hacía crecer las flores, ¿verdad? Es una forma ¿verdad? No critico eso, sino que es una forma de poder poner a Jesús pues en una posición. Pero la Biblia dice que crecía, dice, en estatura y en sabiduría, ¿verdad? Por eso usted se recordará cuando estaba sentado con los doctores, que esos que usted ve en la televisión, ¿verdad? O en los videos que tienen barba, así, que son ya los rabinos, ¿verdad? O sea, ellos tienen un respeto, como el respeto que yo sé que usted tiene para la autoridad de la iglesia, ¿verdad? Que yo me he quedado sorprendido, pues, de cómo pues el pastor cuando me empezó a mostrar o a explicar cómo eran las cosas aquí, ¿verdad? Entonces, ese mismo respeto que yo debo de honrar, que usted tiene por su pastor, los servidores, ese mismo respeto tienen allá en Jerusalén por los rabinos, ¿verdad? Así como, le pongo un ejemplo clarito, ¿verdad? Como los respetos pues que uno tiene por los ancianos, ¿verdad? Por su papá, por la abuela, ¿verdad? Usted como padre le enseña un respeto de sus nietos hacia la abuela, ¿verdad? Y así antes, así antes era, ¿verdad? Hoy los hipotes se destraban, ¿verdad? Pero ahí mis hermanitas no me dejarán mentir, ¿verdad? El respeto que se le tenía a una abuela, papá, Dios guarde que le levantaran la mano, ¿verdad? Hoy se ha perdido un poco, ¿verdad? Por no sé, pues, quizás por la idiosincrasia de otros países, se ha perdido mucho ese respeto, esa moral, ¿verdad? Hacia los mayores, pues. Pero ese respeto ya también en Jerusalén con los judíos, con los rabinos, ¿verdad? Y eso van a ir poco a poco subiendo. Entonces uno igual. El próximo paso después de uno recibir a Cristo es bautizarse, ¿verdad? Eso tiene que tenerlo en cuenta. Entonces hablábamos de que los apóstoles pues hasta
hasta Pablo, pero que allí el proceso, ¿cuál fue? Quedaron instituidos pastores. Y leíamos allá Hebreos 13:7, se lo leo yo rápido. Y decía: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, dice. Entonces veíamos dos cosas, y con eso termino para seguir adelante y terminar lo que teníamos pendiente. Habían dos cosas: el resultado de su conducta, o sea, lo que yo observo, cómo es, lo que el pastor se debe a la congregación, y lo otro era, imite su fe, dice. No sus en sí sus acciones. Yo le decía: mira, porque uno se puede equivocar. Sus hijos ven lo que usted hace. Usted habrá escuchado: los hijos son los reflejos de los papás. Y si el cipote a menos los casos especiales, ¿verdad? Pero si el cipote allá en la escuela, un gran rebelde y todo eso. Las maestras que son psicólogas, ¿verdad? Dice: algún problema hay en casa. Yo tenía porque había más escuela bíblica que congregación, y uno pues ya empieza a identificar nombres, papás y todo eso, ¿verdad? Y ahí después voy a pedir una lista ya de escuela bíblica. Y yo ya tenía identificado quién eran los cipotes rebeldes, pues, ¿verdad? Porque me destrababan la escuela bíblica, pues. Y hablaba con la capitana y le decía: mira, hermana, ¿y qué ha de pasar? Problemas en la casa. Y cabal yo le decía: sí, mira, fulanito de tal, no me acuerdo, Michael le decía yo, y Caleb, que por cierto son los que tenían la situación aquella que yo le dije de que buenas tardes, se estaban quebrando ahí las cacerolas, ¿verdad? Con permiso, me di la vuelta. Que el siguiente día llegué al próximo domingo, ¿verdad? Y el pobre hermano como que era Rocky 4 o Rocky 8. Hay problemas en la casa, le decía. O sea, dividámoslos, pues oremos, pues, ¿verdad? Yo no los puedo echar, pues le decía yo, sería bien feo, ¿verdad? Agárralos y apártalos. Entonces los hijos son el reflejo muchas veces de los papás, ¿verdad? O sea, siempre hay algo ahí, siempre hay un problema. Entonces eso tiene que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Imitar su fe. O sea, las cosas pues con buenos ejemplos que uno pone, o las cosas que de alguna forma pues usted puede decir o puede ir conociendo de su pastor, ¿verdad? Las cosas pues en las cuales por fe se ha ido adelante, ¿verdad? Y las que no, también como edificación para su vida, no para retroceder. Porque yo le ponía el ejemplo de allá del pastor general, que llegaba la hermanita, ¿verdad? Sí, el Señor me sanó de mis rodillas y yo boté las pastillas. Y el pastor se quedaba y ya me eché hasta marihuanol, decía el pastor, que le llevaban las hermanas. Hasta aceite de avión, aceite de llanta de avión, no sé qué, ¿verdad? Para las rodillas, porque quizás eso era como, no sé, mentol. Y nada, pues. La fe personal, ¿verdad? Entonces, solo porque el pastor no le contestó, usted, su fe no se va a decaer, pues, ¿verdad? O sea, es personal. Entonces, mire lo que decía alguien por ahí. Si mi mamá o mi papá me hubieran aconsejado, me hubieran encaminado, me hubieran dicho: esto es bueno, esto es malo, quizás mi vida hubiera sido diferente. Quizás hubiera tomado otras decisiones. Ahora, que ya el hijo no le haga caso y usted ya, pues ya más ejemplo de lo que usted es o de lo que usted hace no les puede dar, ahí ya no, ¿verdad? Está el otro contraste, ¿verdad? Que los hijos son desagradecidos y ya. Por más que simplemente póngase en oración. Pero dice: mirar la conducta e imitar su fe. Y yo recalco más imitar su fe. ¿Por qué? Porque si el pastor falla, ¿quién se equivocó? ¿Cristo o el pastor?
se equivocó el pastor, ¿verdad? Yo sé que estamos en la mira, pero yo de todo corazón le digo, no la ponga en los servidores, no la ponga en el pastor. ¿Por qué? Porque el pastor falla, y lo que va a pasar es que van a venir y van a poner otro pastor. Eso no quiere decir pues a que yo, como decimos nosotros, matamos el chucho a tiempo, ¿verdad? No, o sea, no tenemos, pues hay una responsabilidad, pero su mirada tiene que ser en Cristo. Yo le decía, mire, mi hermano, usted lo vio, pues que anda ahí medio patojo, ore por él, o sea, no sabemos qué situación puede estar pasando que lo haya arrojado ahí, pues. Yo recuerdo a mi buen amigo, el que yo le vi el ejemplo cuando yo empecé en el cristianismo. Y después él no sé qué pasó y como dicen, ¿verdad? Ahí andaba pateando el alambre. Y yo siempre le pregunté, mira, ¿qué fue lo que te hizo, llamémosle, caer, pues, o retroceder, pues? No, mira, después yo te voy a explicar, mira. Y antes de que él se fuera para Estados Unidos, mi amigo Luis, alguna vez ve este video, me dio algo precioso. Me dio un papelito y me dijo, ya se le llama reconciliar con el Señor, ¿verdad? A mí no me gusta mucho aunque la Biblia habla de eso, reconciliación, ¿verdad? Pero es más enfático la Biblia porque habla, y eso téngalo presente en su mente y en su corazón. La Biblia dice que nuestra reconciliación es Cristo. El problema es el mal uso que usted le pueda dar a ese término. Que usted diga, bueno, sí está bien, ¿verdad? Ay, después me reconcilio. Como aquellos que me decían, tomemos y mañana me arrepiento, ¿verdad? Entonces, el problema es que el concepto de reconciliar se toma que yo me he caído porque he andado fuera de la iglesia y que en ese momento estoy fuera de la gracia. Y que hasta que me reconcilie, como que entonces va a volver la salvación a mi vida. De esa forma es que yo no quiero que tome el término de reconciliación, ¿verdad? Porque qué tal si usted viene y se muere en lo que usted andaba ya, yo le digo, repellando pirámides en Egipto, ¿verdad? ¿Se recuerda? El término de Egipto lo utilizamos para cuando andamos en el mundo, ¿verdad? Allá andaba en Egipto, le dice uno al hermano, ¿verdad? Y yo le decía, hermano, ¿qué pasó ahora? A veces que no iba ahí a la reunión de guardianes, pues, ¿verdad? Y ahí, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué no fue? No, allá andaba repellando pirámides, le digo. Y me decía en el papelito, mira, ya reconcilié con Dios, me dijo. Ya me voy a ir, me dijo, pero ya reconcilié, me dijo. Voy adelante, después te cuento. Eso a mí me llenó de mucho gozo, pues, porque no se quedó ahí, pues. Si usted viene y que la regó, pues, comete alguna falta, no se quede ahí tirado. El justo 7 veces se cae y 7 veces se levanta. Ahora tampoco lo agarre de excusa, ¿verdad? Porque Dios sabe su corazón realmente, ¿verdad? Y quizás muchos le hagan, sí, está bueno, 7 veces. Pues, llevo una, me quedan 6. No, ¿verdad? O sea, eso es como perdonar, dice 70 veces 7. No es que voy a perdonar ese número de veces, ¿verdad? Sino que al final Dios moldea nuestro corazón. Pero ¿quién falla? Fallamos nosotros, no Cristo. Vamos a avanzar ahí, miren lo que dice el 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y eso es lo que quiero explotar. Dice, apartado para el Evangelio de Dios, y ese es el título de hoy, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo hace una aseveración en la cual todos tenemos que tener en cuenta, y mucho más aquel que no ha recibido a Jesucristo. ¿Por qué? Y escúcheme bien, el Evangelio no es para que aquel primero venga y cambie y pueda recibir a Cristo. El Evangelio es para aquel que no puede con su vida, que por sus propias fuerzas no puede, y aunque lo llegue a lograr, el tener una buena actitud, el haber cambiado sus malos hábitos, no lo hace un candidato para poder recibir Cristo, y mucho menos para poder salvarse. Yo tenía antes siempre este concepto: entre más malo sea usted,
es mejor candidato para poder recibir a Cristo. Porque llegamos a una condición en la cual muchos dicen: no, es que yo así como soy, todavía no soy digno de poder recibir a Cristo. Y yo recuerdo el testimonio de uno de los integrantes de Guardianes de la Ciudad, que el día en que tuvimos una reunión allá en Guardianes, que estábamos con un seminario y tuvimos un convivio, se echó el testimonio y, o sea, líder ahí en la cárcel, de los que ponía por placer y todo, ¿verdad? Agarrar a alguien, agarrarle la cara y ponérsela ahí en el excusado lleno de excremento, pues. Condenado a 15 años, ¿verdad? Pero no lo quiero hacer largo, pero de ahí lo sacó Dios. Cuando realmente Dios haga el milagro en vos, que te saque de aquí, le dijo el de la otra, a quien después le aceptó a Cristo, le dijo: cuando Dios te saque de aquí, entonces voy a creerle. Porque sí, ya vas aceptado, le dijo, pero así nomás, pues. Dios me va a sacar y yo te voy a enseñar el poder de Dios, ¿no? Y Dios lo liberó. Entonces el evangelio de salvación es: Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la Escritura. Yo vine por los enfermos, no por los sanos, dice la Escritura. Apartados para el evangelio de Dios, todos somos apartados para venir a Cristo, para salvarnos. Hoy dice la Escritura que hoy es el día de salvación, no es mañana, no es pasado, no es solo Dios sabrá. Hoy es el día de salvación. Dios quiere que todos nos salvemos. El evangelio todos lo van a oír, solo aquel que realmente no escuchen. Cabe ahí en Romanos cuando dice de que sus conciencias son los que les van a juzgar al final. Pero todos vamos a tomar una decisión. Antes del evangelio y después del evangelio, es muy importante que usted tenga esto en mente. Todo lo que usted ve, todo lo que usted escucha, es lo que le va a ayudar, o la decisión de acuerdo a todo lo que usted vea, a todo lo que escuche, o todo lo que usted alimente su mente y su corazón, es lo que le va a llevar siempre a tomar decisiones. Todo lo que a usted le pase, ¿verdad? Por eso téngalo en cuenta siempre esto. Usted se mueve, su voluntad se mueve por dos cosas: por el intelecto y por sus sentimientos, o por las emociones. Son las tres cosas que están en su alma y es lo que lo mueven a usted: el intelecto, los sentimientos y la voluntad, ¿verdad? Usted recibe una noticia, ya sea buena o mala, lo mueve a llorar, ¿verdad? O sea, los sentimientos lo mueven a llorar, lo mueven a que usted se levante, a que usted tome una acción, a que tome por teléfono, ¿verdad? Ahora eso mueve su voluntad y también ahora la mueve el intelecto, ¿verdad? Y usted le dice a alguien: no lo hagas, porque usted ya conoce algo que ha pasado, no te vayas por esa calle, ¿verdad? Su consejo lo mueve su intelecto, o sea, su razonamiento, ¿verdad? Son las dos cosas que mueven su voluntad. Entonces, lo que usted ve y lo que usted escucha. ¿Se acuerdan de la película Dios no está muerto? La primera. Y yo siempre digo que Dios es milimétrico. El cambio de pensamiento, como lo ejemplifican en la película, ¿verdad? Del profesor ateo, que al final no era ateo, sino que más bien tenía resentimiento con Dios, ¿verdad? Pero al final es el pensamiento de todos los ateos, ¿verdad? Y lo muestran a lo largo de la película. Y el muchacho viene y se va en defensa de Dios, ¿verdad? Y después de que le da todos los argumentos de lo que todos los dicen los filósofos, y que al final la misma ciencia demuestra de que hay un Dios, él viene y, o sea, lo analiza y le dice: no, le dice, usted al final es que usted no es ateo, o sea, su problema es que usted adora a Dios por el problema que a él le pasó, de que la mamá se murió de cáncer, ¿verdad? Y él se va de ahí con el odio que tenía en su corazón, ¿verdad? Entonces, lo que usted escucha, lo que usted ve y lo que las demás personas que no conocen de Cristo
de acuerdo pues a las filosofías, a las sectas o a lo que otras personas puedan enseñar de lo que es la salvación a través de Cristo y otras cosas, es lo que siempre lo va a llevar a mover a usted a tomar una decisión. Y por eso tiene que tener cuidado. ¿Qué pasó al final de la película? Si a usted no lloró, reciba a Cristo otra vez, ¿verdad? Él tuvo una última oportunidad y fíjese que sí, lo sacan en la película, pero muchas veces eso ha pasado. Y si usted la vio, hay una parte que ellos amarran, y es que uno de los pastores que había llegado a visitar a otro pastor de localidad, de ese lugar, se iba a ir, pero ahí estaba que siempre sucede, que el carro no arrancaba. Y venía la aseguradora o la que rentaba los carros, y cuando llegaba el que rentaba el carro encendía, ya para que el pastor se iba a ir. Y cuando el pastor se sentaba y lo encendía, no encendía el carro. Téngale cuidado cuando a Dios no se lo hablen mal, sino que Dios habla a través de ese tipo de cosas. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué tú querés hacer? Pero era porque Dios no quería en la película, y yo sé que lo hace porque en la vida real así se ha sucedido. Dios lo estaba deteniendo a él. Y exactamente cuando después de que el chamaco se va a buscar a la novia que le había mandado a la porra o que le había dicho que su Dios no servía, y ella fue a un concierto de este mismo grupo que es el que hace el soundtrack del Dios no está muerto, el God Not Dead, y cuando él ya va a llegar al estadio, empieza a llover y lo atropellan y cae en el suelo. En ese mismo momento va pasando el pastor local con el pastor invitado, ¿verdad? Y eso yo sé que lo hacen porque Dios hace esas cosas, de poner los momentos. Y en ese momento él se baja rapidito, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo uno lo hace que se mueva rápido. Y cuando él está en el suelo, si usted no la vio, el hombre ya estaba convulsionando porque se golpearon sus pulmones, entonces ya estaba colapsando. Y él empieza a decir, mira lo que te está pasando, vas a convulsionar por tus pulmones y todo esto. Pero Dios te ha dado la oportunidad. ¿Y cómo va a ser Dios bueno?, le decía. Si me voy a morir. No, te ha dado la última oportunidad para que lo recibas, ¿verdad? Y él después le empieza a recibir, mira, no sabemos los caminos de Dios. Y él empieza a repetir estos versículos, sí, y porque nuestros caminos no son nuestros caminos, y porque los pensamientos de Dios son más altos que nosotros, ¿verdad? Dios te ha dado la última oportunidad, y él recibe a Cristo en ese momento, ¿verdad? ¿Cuántos que se les ha predicado el Evangelio? Y tal vez ha sido la última vez porque algo va a pasar al siguiente y no le han recibido. Dios quiere que todos nos salvemos. Todos somos apartados para el Evangelio de Dios, para salvación. Y usted con su testimonio, yo creo que el otro sábado lo voy a hacer, el otro jueves, le voy a traer unos nuevos testamentos para que usted lo pueda regalar, ¿verdad? Con eso usted evangeliza, ¿verdad? Usted no sabe lo que puede significar, son de los gedeones, ¿verdad? De los chiquitos, usted los ha visto. No sabe lo que puede significar esa palabra. Discúlpeme que me ponga muchas veces de ejemplo, ¿verdad? Pero son las cosas que uno le viene a la mente. ¿Y por qué le digo esto? Y aquí termino. El Evangelio es para salvación, el Evangelio es para todos. El Dios quiere que todos nos salvemos. Y usted no sabe lo que con su testimonio, con algo que usted pueda dar, puede hacer la salvación para otro. La salvación de Cristo no es para que usted cambie primero y pueda venir a Él. Todos somos dignos, hasta el peor asesino es digno de venir al Evangelio de Cristo. Y con esto termino. No sabe usted lo que puede cambiar una palabra, le decía yo. En mi necesidad, en mi desesperación, cuando no conocía a Cristo realmente y buscaba una solución en mi problema, y no hallaba qué hacer, cuando no tenía ni rumbo ni sentido, una vez entré a una librería y yo buscaba dirección, buscaba qué hacer, pues. Y ahí en la librería había de esos libritos de los gedeones. Y si usted alguna vez los ha visto, tienen referencias que dice en necesidad, pasando por problemas, y le dan las referencias bíblicas, ¿verdad?
Y yo buscaba que dijera algo que a mí me ayudara en el problema que yo estaba pasando. Estoy hablando de hace muchos, muchos años, antes de yo venir al Evangelio, allá por el año 98, 99. Y una vez entré a unas cosas de esas que hacen, donde hacían cosas de computadora, y vi el versículo del pastor general, así en un cuadro. Creo que era una imagen del cielo o algo así, y decía Juan 15:7, que buscáramos a Dios y pedís, si permaneceres en mí y mis palabras permaneceres en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Yo bien recuerdo esa mañana cuando vi eso y quise buscar el significado de eso, de cómo podía ser yo para que ese versículo pudiera ser realidad en mi vida destrozada. Cristo, esperanza de gloria para aquel que quiera venir y ser salvo. Denle un aplauso al Señor. Gloria al Señor.